TZT es una de las mejores pruebas de que el hip hop en China está creciendo de forma espectacular. Me parece muy significativo que en una entrevista le preguntaron cuál era su referente musical y habló de MC Hot Dog, un rapper de Taiwán. Y cuando le dijeron, bueno, vale, pero ¿cuál es tu referente musical fuera de Asia? Y hablando de hip hop, evidentemente se referían a América. Su respuesta fue ninguno. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, O20. A TZT lo tenemos que situar en la provincia de Guangdong, al sur de China. En algún momento tengo pensado hacer un mapa del hip hop en China y situar diferentes artistas o diferentes crews en diferentes áreas para tener un mejor panorama. Pero volviendo a TZT, a los 15 años se puso a estudiar hip hop, pero a estudiar en serio. A escribir, a componer, a mezclar y a producir. Y en 2010, con 17 años, se presentó en el Mouth Addiction, una competición de beatbox que ganó y que le permitió meter un pie bastante en serio en la escena. Tanto que en 2012, solo 2 años después, junto a otro chico, un rapper llamado Person, formó el dúo Too Red. Pero no duraría mucho porque Your Boy, su primer álbum en solitario, llegaría en 2016. En esta época su nombre era TT. Como todos los rappers chinos que han pasado en este canal, estuvo en el show The Rap of China en 2017, logrando quedar entre los 6 últimos en la final, lo que le sirvió para firmar un contrato con MDSK de Modern Sky, uno de los sellos indies más importantes en China. Y para celebrarlo, sacó el single O20. En el vídeo veremos a TZT con unos colegas en escenas nocturnas en la ciudad, yendo en coche pa' aquí y pa' allá, haciendo un pelín el cabra y pillándose unos drinkies en un 7-Eleven. Y musicalmente, pues es un rap bastante tranqui, con un ritmo gordo, bastante grave, un estribillo bastante pegadizo y, bueno, no hace malabarismos, pero funciona muy bien. Vamos a ver el vídeo y luego os cuento más. Tic Tac. Ahí llegan en su BMW. O20, TZT. Hey yo. Hey yo. Super TZ. Este gesto no me gusta nada. La base me encanta.7-Eleven. Que se va a caer. Es peligroso eso. No lo hagáis, niños. Unas papas. Acabo de ver una foto de un hot dog. No hay nadie en ese parking, ni en la ciudad. Son los amos. Mola que tiene subtítulos, por lo menos para la parte en inglés. Ey, ¿boxeo? ¿Un jab? ¿Qué pasa ahí? ¿Zumo de piña? Van duro.
¡Ey! ¡Que te van a atropellar! Fan Studio MDSK. Bueno, bien, es un tema cortito, pero está bien, ¿no? Quiero decir, a mí me gusta, está guapo. No todo tiene que ser para ganar un Grammy, Emmy, Pumi, ¿cómo es? El título O20 hace referencia al prefijo telefónico de Guangzhou, una de las ciudades más importantes o la más importantes de la provincia de Guangdong, que en este mapa de prefijos telefónicos veis que pone solo 20, pero que si buscáis bien en Wikipedia, bueno, en Google, la Wikipedia te resuelve de dónde sale el primer cero. Respecto a la letra, bueno, describe básicamente un día normal en su vida. De hecho, empieza diciendo pues que se pone unos tejanos y que está buscando un sombrero o una gorra que quede bien con su reloj. Y luego que se va a ir a dar un garbeo en su BMW modificado. No sé si se refiere al simple tuning, tunearlo así con un alerón y 3 pegatinas, o modificado como se modificaban las Vespinos hace años, ya sabéis, ahí en el motor para que corra más, no creo, ¿no? Será tuning. Bueno, luego dice que va con la música a tope, que está molando mucho y comenta que abre una aplicación que se llama WeChat, que viene a ser pues un WhatsApp que se usa allí en China y que tiene mensajes, pero que tiene un lío, ¿no? Que no sabe si es Coco o Lina. Que simplemente es una tía que le pidió muchas fotos y bueno, pues que está confindudo, como me gusta decir a mí. Poco más. Dice que habla de salir adelante, de que está orgulloso de vivir en Guangzhou y la verdad es que si dice cosas más profundas, no las he pillado. Pero no, el estribillo dice "Shorty wanna fuck with me". Bueno, chicas que quieren chuscar conmigo, ¿no? Que quieren ligar conmigo, ¿no? Running to the GZC. Bueno, GZC es la forma callejera, abreviada, de referirse a Guangzhou. No os hacéis una idea de lo que me ha costado averiguar el significado del 020, porque es muy difícil encontrar información sobre artistas chinos, a no ser que hayan tenido una proyección un poquito más internacional, como Baba o Guy. Ya veréis por qué me vienen estos dos a la cabeza, por algo que os voy a contar ahora, pero es muy complicado, y bueno, esto del GZC, hasta hace media hora no sabía qué era. Luego, las frases en chino que acompañan al estribillo, hay una frase que no entiendo muy bien, que dice como muchos negros de 3 yuanes, no sé qué quiere decir eso, pero después dice vivo en Guangzhou, como vivir en Los Ángeles. Y en la segunda parte, cuando en lugar de shorty wanna fuck with me dice bad girl wanna fuck with me, en la segunda parte del estribillo dice vivo en Guangzhou, como en vivir en Miami. Es interesante esto porque está en sintonía con lo que os dije en la intro, ¿no? O sea, él, si habla de referentes musicales, habla de asiáticos y deja fuera a cualquier referente americano, que sería como... es lo más lógico y lo que la mayoría de artistas de hip hop asiáticos te van a decir, pues que si este o aquel, americanos, como modelos o como objetivos, ¿no? Pues él no. Y refuerza esta independencia del hip hop asiático equiparando a Guangzhou con Los Ángeles o con Miami, diciendo, ¿qué pasa? ¿Vivo en Guangzhou? Pues mola tanto como vivir en Los Ángeles o mola tanto como vivir en Miami. Como diciendo que nosotros, China, ellos, ¿no? Que ya tienen suficiente hip hop, ya tienen Guangzhou, no necesitan Los Ángeles, ya tienen a MC Hot Dog, no necesitan a 50 Cent, por decir algo. No sé, me da la sensación de que el hip hop asiático se está, o esta es una muestra, de que se está independizando de los padres del hip hop, que son los negros americanos.
Como habéis podido comprobar, TGT es un tío bastante guapo y de hecho ha tenido como una especie de carrera paralela a la musical como modelo. Ha ganado bastantes premios en este sentido, pero su preferencia, por suerte, ha sido la música. Por ejemplo, en 2019 ganó el premio a Mejor Músico Rap del Año en un festival del que no os puedo decir el nombre porque yo he encontrado hasta 3 traducciones distintas y evidentemente ninguna prueba gráfica. No tengo fotos de ese premio. Otra prueba de su compromiso con su carrera musical es que en 2021 se creó un programa que se considera una especie de evolución del The Rap of China, que era simplemente un concurso de batallas, ¿vale? Pues en 2021 se creó The New Generation Hip Hop Project, que es una especie de Operación Triunfo, es decir, un programa en el que no solo se compite, sino que se forman, se cogen a raperos jóvenes y se les enseña, se les forma y se les instruye y luego, pues evidentemente compiten, ¿no? Bueno, pues los profesores que han puesto son 5, pero me voy a concentrar en 3 porque son 3 que, si sois seguidores del canal, los conocéis. Y ahora entenderéis por qué las menciones de antes. Los profesores son, el estrella es Guy, y luego están Baba y TGT. Ya os digo que hay 2 más, pero como no los hemos tratado en el canal, pues los dejo fuera. Y por último, siempre me gusta terminar con los últimos trabajos que han hecho para que veáis que TGT sigue muy activo. Tiene una discografía bastante amplia. Bueno, en 2022 lanzó en mayo un extended play llamado You Better Know, algo así como Tú lo sabes mejor, o Mejor que lo sepas, en fin, es difícil. Y en septiembre de 2022, un single llamado 100 o 100, no sé por qué los digo en inglés, o 20 no debería decirlo en inglés, aunque TGT hace su estribillo en chino y en inglés. Por lo tanto, sí que cuadra, ¿no? Que lo haga en inglés. En fin, por hoy, ya. See you next time. ¡Buah!